¿Dónde está él ahorita, brother? ¿Dónde está ahorita él? En Galesburg. Buenos días. Poner en práctica allá afuera aquellos que no te conocen. Quédate en esta mañana con nosotros, Señor. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a abrir los escenarios en el número 27, perdón, número 28. Pronto la noche viene. Número 28. Pronto la noche viene. Cantemos. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar,
dispuestos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Amén. Número 104, la siembra. 104. Número 104. Atento. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Amén. ¿Puedes poner el micrófono? Ok, muy buenos días. Tengamos todos nosotros en esta mañana. Para ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook Live, estamos contentos que nos han sintonizado en esta mañana.
Yo sé bien que la mayor parte de ustedes que nos están mirando en esta mañana por medio de Facebook Live son miembros de esta congregación y pues aún todavía estamos reuniéndonos de esta manera por causa del virus que se encuentra alrededor de nosotros, y le queremos rogar de parte de los ancianos, diáconos de esta congregación y este servidor de ustedes, que por favor tomen toda la precaución necesaria para que así se puedan mantener en buena salud. Pronto estaremos reuniéndonos nuevamente todos juntos aquí en este edificio. Si usted no es miembro de esta congregación, pero nos está sintonizando en esta mañana, también le damos la bienvenida. Si acaso en algo le podemos ayudar o servir, solamente llame y hable con nuestros ancianos, y así ellos se pondrán en contacto con usted, y así se puede averiguar cómo se puede arreglar y hacer lo que requiere o necesita en este momento. Cuando todo esté bien, le invitamos para que venga y esté con nosotros durante nuestros tiempos de oración aquí en este edificio. Cualquier que sea su necesidad, gracias y bienvenidos hoy en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Colosenses en los domingos por la mañana, y pues habíamos suspendido los versículos de memoria. Sin embargo, lo voy a mencionar, y así ustedes que están en casa se lo pueden decir uno al otro. El esposo se lo puede decir a la esposa al esposo, o si no, cuando regresemos aquí al edificio, lo pueden decir todos de una sola vez. Tenemos a nuestro hermano Álvarez con nosotros. Él tiene el privilegio de decirnos el versículo de memoria todos los domingos en la mañana. Pero pero no he dado hasta este momento. Versículos de memoria serían Juan capítulo 10 y versículo 10, y también Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Estos son los versículos de memoria para esta semana y la próxima semana, así que apréndaselo de memoria y díganlo uno al otro ahí en casa. Pero como ya he dicho, vamos a empezar en nuestro estudio esta mañana el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, y vamos a estudiar capítulo 3 y versículo del 1 al 25, y lo he titulado Cristo transformador de nuestra vida. Y primeramente, déjeme dar una pequeña introducción al capítulo 3. Recuerde que el apóstol Pablo había enseñado a ciertos hombres que se encontró en la región de Éfeso. Esto los declara el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Estos discípulos de Jesucristo fueron instruidos por el apóstol Pablo por espacio de 2 años. Hechos capítulo 19, versículo 9 y 10 nos habla de esto. Y se infiere de estos versículos que uno de los discípulos entrenados en la escuela de Tirano en aquel entonces fue y empezó la congregación ahí en la ciudad de Colosas. Y llegamos a esta conclusión porque Colosenses capítulo 2 y versículo 1, el apóstol Pablo dice que él jamás había visto a los hermanos de Colosa. Es decir, Pablo no había visitado esta región, y por lo tanto se infiere por medio de estos versículos que Epafras, Colosenses capítulo 1 versículo 7, fue uno de los discípulos que Pablo entrenó, y fue un fiel ministro de la palabra de Dios, como el texto lo declara, el cual empezó la iglesia allí en la ciudad de Colosas. Sin embargo, cuando leemos Colosenses capítulo 4, miramos que Epafras se encuentra con el apóstol Pablo en Roma. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué estaba Epafras con el apóstol Pablo en Roma?
Y llegamos a la conclusión de que este hermano, discípulo, fue a Pablo porque la congregación estaba pasando por ciertos problemas espirituales. Y Epafras fue para tratar de recoger más instrucción, más consejos en cómo llevar a cabo las cosas ahí en la congregación de Colosa, para que así la congregación pudiera ser una congregación, como dice Tito capítulo 2 versículo 1, una congregación la cual predicara y enseñara la sana doctrina. Y miramos nosotros que al estudiar la epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosa, que es Colosenses, nos damos cuenta de ciertas cositas que el apóstol Pablo está enseñando y nos da a entender qué tipo de problemas, situaciones están ocurriendo ahí en la congregación. Y claro que la semana pasada estuvimos estudiando capítulo 2, en donde llegamos a la conclusión que esta congregación estaba batallando con falsa doctrina. Estuvimos viendo que el apóstol Pablo habla muy bien de varias sectas religiosas, las cuales en ese tiempo se rodeaban ahí en esa comunidad. Pero ahora que vamos a estudiar el capítulo 3, nos damos cuenta que no solamente la congregación estaba luchando con situaciones que estaban entrando de afuera hacia adentro, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante, especialmente el 29, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que habían de venir hombres de afuera tratando de enseñar herejías, pero que también habían de levantarse hombres de dentro de ellos mismos, en los cuales los iban a enseñar cosas perversas. Así miramos nosotros en Colosenses. En Colosenses habían personas quienes estaban aún todavía no completamente dedicados a la vida de Cristo Jesús. Y es por esto que el apóstol Pablo escribe el capítulo 3. Porque aquí miramos nosotros en la división de este capítulo que el apóstol Pablo está primeramente hablando sobre la mirada de aquella persona quien ha sido bautizada en Cristo Jesús. Ya no debe de ser hacia el mundo, ya no debe de ser en lo terrenal, sino que debe de ser en Cristo Jesús. Esto lo miramos en los versículos 1 al 4. Pero luego miramos los versículos del 5 al 9, en donde el apóstol Pablo nos viene a describir de que el cristiano tiene que dejar o hacer pues morir, como empieza el versículo 5, lo terrenal. Esto me indica a mí que habían algunos cristianos en esa congregación que aún todavía habían sido bautizados, pero que aún todavía no habían dejado lo mundano en su vida. El hombre viejo aún todavía no había sido crucificado. Y esto lo miramos en los versículos del 5 al 9. Y luego el apóstol Pablo del 10 al 17 nos presenta cómo la vida cristiana debe de ser. ¿Qué es lo que debe de reflejar el cristiano en su vida cristiana? Y luego ya del 18 al 25 ya nos habla de 6 tipos de personas que deben de transformar su vida a algo diferente a como eran antes. Solo que este es el capítulo 3 del apóstol Pablo que nos escribe a nosotros, unos problemas que la congregación estaba enfrentando ahí interiormente. Y primeramente vamos entonces a ver el siguiente punto. Vamos a ver que debemos de poner nuestra vista en Cristo. Podemos poner nuestra vista en Cristo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Lo básico en todo esto ya lo entendemos, que la persona del mundo se encuentra muerto en sus pecados, Romanos capítulo 3, versículo 23, y que tiene que despojarse de esos pecados, y la única manera en cómo se despoja la persona de sus pecados es haciendo lo que Cristo nos ha mandado, que debemos de creer en Él, Juan capítulo 8, versículo 24,
que debemos de oír la palabra de Dios, porque por medio de la palabra viene la fe, Romanos 10:17, que necesitamos que arrepentirnos, Lucas capítulo 3, versículos 3 y 5, y necesitamos que confesar a Cristo Jesús, Hechos capítulo 8, versículo 37, y necesitamos que ser bautizados, porque en el bautismo tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús, y como dice 1 Corintios 6:11, somos santificados, somos justificados en el lavamiento del agua, por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona llega a ese punto, esa persona es una nueva criatura. Ya no debe de poner su vista en las cosas terrenales. Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 15 al 17, nos enseña que nosotros no debemos de tener nuestra mirada en las cosas del mundo. No debemos de envolvernos en los deseos de la carne, no debemos de envolvernos en los deseos de los ojos, no debemos de envolvernos en los deseos de la vanagloria de la vida, sino que debemos nosotros poner nuestra mirada en Dios. Debemos de depender totalmente en Dios. Y esto es lo que Pablo está aclarando en los versículos 1 al 4. Que nuestra mirada ya no debe de ser en las cosas terrenales, debe ser en las cosas de Dios. Y para que pueda yo llegar a ese punto, y para que usted pueda llegar a ese punto, necesitamos que leer las Escrituras para darnos cuenta las cosas de Dios, para darnos cuenta en qué es en donde debemos de poner nuestra mirada. Tenemos que leer la Escritura. Por eso es que dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que el recién bautizado, el niño, debe de desear la leche espiritual. Cuando yo fui recién bautizado y salí las aguas del bautismo, yo como niño en Cristo, como persona recién bautizada, desde ese momento tuve que desear la leche espiritual, la cual nos aprovecha para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra salvación. Entonces, esto es lo que debe ser la persona bautizada en Cristo Jesús. Debe de desear la palabra de Dios. Por eso Pablo en el versículo 16 del capítulo 3 dice que abunde, que more en abundancia la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. Porque esa es la clave. Esa es la clave. Si la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestra mente y corazón, entonces no hay transformación. Recuerda, estamos viendo Cristo, el transformador de nuestra vida. Y claro que la pregunta lógica es, ¿cómo transforma Cristo al cristiano? Y es por medio de la palabra. Por eso tenemos que desear la palabra, y por eso es que tenemos que nosotros, una vez que la vengamos a desear, nos vengamos a preocupar de leer las Escrituras continuamente para que lleguemos a ese punto. Es lo único. Porque si acaso, miren, una persona, voy a poner aquí, ¿verdad? De esta manera. Y aquí voy a poner pecador, porque está en pecado. Y luego vienen las aguas del bautismo, es bautizado, y luego viene a una nueva criatura en Cristo Jesús. Desde ese momento entonces tiene que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra es la que viene a transformar, es lo que usa el Espíritu Santo para la transformación, y esto lo habla Efesios capítulo 6 y versículo 17. ¿Ok? La palabra. Entonces, este proceso de aquí se le llama la obra santificadora. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que lo que Dios empieza al principio lo viene a terminar. Y esto está hablando de esto, del Espíritu Santo. Primero a los Filipenses 2:13 nos habla también de esto. Pero es hasta que lleguemos a una madurez espiritual. ¿Okay? Mientras que lleguemos a esta madurez espiritual, se empieza ahí el principio, hay el estado de
niñez, hay el estado mediocre y luego hay el estado de madurez. Pero durante este tiempo, ¿verdad? Puede también el estado carnal. ¿Ok? Y esto lo estudiamos en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Este es el peligro en el cual podemos caer. Cuando no estudiamos la palabra del Señor, cuando no llegamos a un conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y estos estados de aquí, el estado de niñez, el estado mediocre, el estado carnal, no es ningún estado bueno ante los ojos de Dios. No es ningún estado bueno ante los ojos de Dios, sino que se requiere que salgamos de esto y lleguemos a la madurez espiritual completa. Y para que lleguemos a este punto, entonces necesitamos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Okay? Esos son los versículos del 1 al 4 que nos enseñan la palabra del Señor. Pero luego, miramos nosotros. Pregunta, comentario, hermano. Y luego llegamos al segundo punto. El segundo punto es las obras del viejo hombre. Y esto es capítulo 3, versículos del 5 al 9. Y esto es lo que Pablo está hablando ahora. La pregunta, ¿por qué habla Pablo de esto? ¿Por qué no está comunicando Pablo de esto? En el capítulo 3 hasta el 9 dice, el 9 termina con no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces miramos nosotros que cristianos en la ciudad de Colosas, había todavía cristianos que no se habían despojado totalmente del viejo hombre. Esto me da a entender lo siguiente. Número 1, que el bautismo nos quita todos nuestros pecados. Que el bautismo quita todos nuestros pecados, ¿verdad? Quita todos pecados, lo pone aquí. Pero que el bautismo no quita nuestros hábitos. Nuestros hábitos. Los hábitos es lo que el pecado ha producido. Un hábito es un hecho nuestro que se ha demostrado a continuar en el pecado. Ese es el hábito. Y el hábito es algo que se tiene que quitar con la palabra de Dios. Se tiene que reemplazar. Estos hábitos tienen que reemplazar con hábitos buenos. Y es por esto que en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice, a vuestra fe añadir ¿qué? Virtud. Y la palabra virtud ahí quiere decir moralmente bueno. Moralmente bueno. La misma palabra que se usa en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice que vosotros sois linajes escogidos, raza sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Dice, para anunciar todas las ¿qué? Virtudes de aquel que los ha llamado. Entonces, las virtudes de Dios, ¿cuáles son? Son los puntos buenos. La virtud de Dios es lo bueno de Dios, su característica. Entonces, esta palabra virtud es una palabra que significa que a nuestra fe, es decir, a nuestra convicción, a nuestra persuasión que se nos ha establecido por medio de la predicación del Evangelio que hemos creído, hemos sido bautizados, se le tiene que añadir virtudes, se le tiene que añadir cosas moralmente buenas. Y estas cosas moralmente buenas entonces vienen por medio de la palabra. Tiene que haber una transformación en nuestro ser. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 12 y versículo 1.
dice la siguiente manera. Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Pregunta, ¿quién transforma? La palabra. ¿Y quién usa la palabra para transformarnos? El Espíritu Santo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es en donde se encuentran los hábitos. Es transformado, es cambiado. Los hábitos malos son transformados, son quitados, y hábitos buenos son formados por la palabra del Señor. Entonces, unos hermanos en la ciudad de Colosa aún todavía no habían sido transformados. Sus hábitos todavía existían, hábitos del mundo. Y estos hábitos del mundo todavía estaban causando problemas en su vida. Y estos hábitos el apóstol Pablo demuestra en el versículo 5 algunos de ellos. Y quizás el hermano Epafras les dijo que esto era el problema ahí. Nos dice que hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y luego lo viene a enumerar más específico: las fornicaciones, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y que es idolatría. Y luego esto es lo que estaba ocurriendo ahí. Hoy en día hay personas, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que todavía tienen estos mismos problemas. Y son hermanos y hermanas que aún todavía no se han despojado del viejo hombre. Todavía hay mucha fornicación. Y es interesante porque antes, cuando hablaba de fornicación, no se oía mucho tanto dentro del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hoy en día ya se oye bastante la fornicación. Y la palabra fornicación aquí es la palabra porneia, que incluye lo siguiente: el homosexualismo, el adulterio, las fornicaciones, todo esto. O sea que incluye la palabra fornicación. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo es que el grupo homosexualismo está tratando de transformar la iglesia? Hace tiempo atrás mencioné aquí en la congregación que esta organización Black Lives Matter es una organización que es dirigida por 3 lesbianas, mujeres lesbianas, que si acaso usted va al website de ellas dicen que el propósito de esta organización Black Lives Matter es de destruir la familia nuclear. Es decir, ellas vienen a odiar a la familia en donde hay un hombre, una mujer y hijos. Ellas quieren establecer una familia en donde exista una mujer y familia. Un hombre y familia. Esa no es familia. Dios en ninguna parte del Nuevo Testamento nombra eso familia. A eso se refiere la palabra fornicación, y eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Y noten lo que está pasando alrededor de solamente Estados Unidos. Todo esto, ¿verdad? Poco a poco está atacando a la iglesia, y cuando la iglesia se pone firme y toma pasos para contraestar, para hablar en contra, nosotros somos los culpables. Cuando nosotros tenemos la verdad. Y esto se le nombra, en inglés se llama postmodern truth, en donde la mentira, el pecado se convierte en la verdad, y la verdad se convierte en la mentira. Esto es lo que está pasando hoy en día. Por lo tanto, miramos nosotros que estos tipos de problemas existen en nuestra comunidad, y cuando uno va a bautizar a una persona y entra al cuerpo de Cristo Jesús, ya traen su ideología, sus enseñanzas en su mente,
Y por eso es que inmediatamente se tiene que enseñar la palabra del Señor para que pueda descartar, quitar todos sus pensamientos y establecer, para que pongan su mirada en Cristo Jesús. Cuando el viejo hombre no se quita de la vida del cristiano, se va a destruir. El cristiano va a ser destruido, porque es la manera en cómo Satanás trabaja en la persona. Y llegará el punto cuando a la verdad se le llamará mentira y a la mentira se le llamará verdad. Por lo tanto, el apóstol Pablo da la solución a este problema. En los versículos del 10 al 17, el apóstol Pablo dice qué es lo que se debe de llevar a cabo para que Cristo pueda transformar nuestras vidas y para que nosotros lleguemos al punto de que, como dice el versículo 12 en adelante, que seamos vestidos como escogidos de Dios, santos y amables, entrañables, misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros, y etc. Pero nota lo que dice el versículo el 10. Y vestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos crió o lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y claro, ¿verdad? Que es Dios quien nos ha renovado. Esto me lleva a 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18 dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Solo que aquí nos da a entender quién nos transforma. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa la palabra, Efesios 6:17, para transformar nuestras vidas a que lleguemos hacia aquel que nos ha criado. Y esto es claro, Dios. Tenemos que llegar a la imagen de Dios, a una madurez espiritual. Entonces, el tercer punto, ¿verdad?, es la solución al problema. El problema que se encontraba ahí en la ciudad de Colosas. Y noten cómo termina este párrafo. Dice en el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, todo lo que yo haga en mi vida, ya sea de hecho, de palabra, tiene que ser conforme a la autoridad de Jesucristo. Y la autoridad de Jesucristo, ya la hemos visto, se encuentra en Juan capítulo 12, 48 al 50. Las palabras de Jesucristo. Esa es la autoridad de Jesucristo. Todas las palabras del Nuevo Testamento que están escritas. Y entonces ya por último, hermano, porque el tiempo ya se nos está terminando, miramos nosotros que el apóstol Pablo nos viene a describir 6 tipos de personas que deben de transformar sus vidas como cristianos. 6 tipos de personas que deben transformar sus vidas como cristianos. Versículo 18, la esposa. La esposa debe transformar su vida a la manera en cómo y a la voluntad de Dios. Versículo 19, el esposo debe transformar su vida a la manera, a la voluntad de Dios. Número 20, los hijos deben de transformar su vida conforme a la manera y voluntad de Dios. Versículo 21, los padres deben de transformar su vida a la voluntad y la manera de Dios, eso es decir, de enseñar y de ser los jefes como Dios quiere que sean jefes en el hogar. Y ya los versículos 22 al 25 nos está hablando sobre los siervos. Nosotros no tenemos problemas hoy en día de la esclavitud, ¿verdad?, de esclavos,
Pero aquí este pasaje se puede interpretar y se puede aplicar como a nosotros los trabajadores. Tenemos nuestros patrones y debemos nosotros de aplicar esto, ¿verdad? De esa manera. Que yo como trabajador entonces tengo que trabajar como que si lo estoy haciendo todo para el Señor. No agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Dice, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor serviste. Y al 25 concluye, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, a Dios no se le va a pasar nada. Recuerden, estamos sirviendo al Señor. Y esto concluye el estudio de Colosenses capítulo 3 y versículo 1 y 25. Preguntas o comentarios. Bueno. Sin duda alguna, ¿no? Debe haber ¿Mande? información. Sin duda alguna debe haber información. Oh, sí. Y este es el problema que los hermanos de Colosas estaban teniendo. Y es problema también hoy en día. Miramos a muchas personas, hombres y mujeres, que son bautizados, pero que no son transformados. Siguen siendo las mismas personas. Y dice el verso 6, que por estas cosas la ira de Dios viene. Sí, O sea, viene la respuesta de Dios. así es. Podemos vivir como queramos, pero si no hay una transformación a tiempo, la ira de Dios viene. Sobre todo Es el mismo consejo que le da Dios a los jóvenes. ¿Qué versículo, hermano? Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice el joven, tú puedes vivir como tú quieras vivir, pero acuérdate de esto. Dice el joven, acuérdate de esto, que todo esto será juzgado por Dios. Solo que uno tiene la libertad de poder vivir como él quiera, pero al final de cuentas, Dios es el que va a ser el juez sobre todo esto. Y así es. Entonces es el 11-8 entonces, ¿verdad? Es el 11-8. El 11-8, porque ya el 12 es, acuérdate de tu Creador. Así es. Muy bien. Ok, pues terminamos, hermanos. Gracias por su atención. Y para ustedes que nos están sintonizando por Facebook, hemos terminado nuestra clase bíblica hoy en esta mañana. Recuerde que va a haber un corto receso. Tienen que terminar, apagar todos los aparatos y volver a empezarlos para que así hagan ningún problema. Solo que esté pendiente y al rato regresamos a la segunda parte. Que el Señor los bendiga y los guarde.